Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 16 de diciembre. A ver, mis niños, les comento que la clase del día de hoy estuvo programada para las 10:45, son 10:46 y contamos con cero audiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle la oportunidad que se conecte algún compañero en los próximos 5 minutitos. Si no se conecta nadie después de los 5 minutos, de igual forma damos inicio a la clase. Recuerden, en el momento en que se conecten, hacer identificarse, decir presente, su fulanito y tal, para poderlo tener en mente el nombre de la persona que se conecta a las clases en vivo. Recuerden que el propósito de este espacio es fomentar lo que es la inclusión, poder compartir, poder resolver las dudas académicas, tener una buena comunicación con ustedes. Entonces damos inicio. Empezamos, son las 10:47 y esperemos 5 minutitos. Hasta eso yo les comparto pantalla. Alguna duda que ustedes tengan, yo estoy aquí para resolverla de acuerdo pues a la materia que estamos viendo. Esperemos un ratito.
A ver, mis niños, les comento que ya hicimos tiempo, los 5 minutitos que yo les doy para que ustedes se puedan conectar y podamos, pues, tener audiencia en este espacio, pero el tiempo vuela, mis niños. Les comento que el tiempo vuela y sí, lamentablemente ya pasaron los 5 minutos y no tenemos audiencia en esta clase el día de hoy. Entonces damos inicio a la clase con 0 estudiantes conectados con el tema de las limitaciones de la democracia deliberativa con la falta de información al público. Este tema es un subtema de lo que hemos estado viendo anteriormente. Aquí nos indica el texto de George Habermas de 1929. Él es un filósofo que concibe a la democracia deliberativa y plantea que es un sistema político que es legítimo, no solo porque la población lo crea o lo cree, sino que también tiene argumentos de respaldo a ese sistema, lo que supone superar la actitud pasiva de los ciudadanos a través de la participación de actos públicos, de actos públicos deliberativos, como el diálogo y el debate, donde se preocupa al llegar a lo que es el consenso. A ver, vamos a averiguar y a debatir, pues, ¿no? ¿Quién fue este filósofo, no? Dicen que es de origen alemán, de acuerdo a lo que nos dice el texto. Pero, ¿qué más podemos encontrar de este filósofo? Si hablamos de Habermas, él es uno de los principales representantes de la segunda generación de lo que es la escuela de Frankfurt, que es una corriente de pensamiento crítico que analiza lo que es la sociedad moderna, el poder y la democracia. Su trabajo Su trabajo más que todo se concentra en la idea de la sociedad democrática debe basarse en lo que es el diálogo racional, la argumentación y la participación ciudadana informada, siempre informada. Él dio aportes a esta nueva corriente, por supuesto, que fue la democracia deliberativa. Él propuso lo que es el concepto de la democracia deliberativa que sostiene que las decisiones políticas son legítimas cuando se toman después de un debate público. Es decir, si no existe debate, no es una decisión legítima. La ciudadanía debe participar activamente, no solo votar. Y el diálogo debe ser libre, racional y basado en información. Esta idea es clave para el tema que estamos viendo el día de hoy. La teoría de él es una acción comunicativa, porque él plantea que la comunicación es fundamental para la convivencia social. Las personas pueden llegar a un acuerdo o a un consenso mediante lo que es el uso del lenguaje, que es la comunicación, el puente, ¿no? También. El entretenimiento se logra cuando los argumentos son razonables y no impuestos. Esto nos viene al tema con lo que es la importancia del acceso a la información. El filósofo más que todo define que una ciudadanía informada es esencial para la democracia. Sin información no hay deliberación ni participación real. El poder debe de ser concentrado en no debe de ser concentrado en pequeños grupos o en grupos prioritarios de élite, sino que debe de basarse en una igualdad de la ciudadanía. La relación que existe, pues, ¿no? Es la participación ciudadana, el diálogo democrático, el control social y el valor del pensamiento crítico en la vida pública. Más que todo, Habermas fue un presentador que definió una democracia participativa, informativa y de diálogo, donde el pueblo tiene un papel central en la forma y en la toma de decisiones. Porque de acuerdo al filósofo este que estamos hablando el día de hoy, él consideraba que la democracia se construye hablando, escuchando y argumentando. Ya teniendo en claro las partes claves de este filósofo, este autor asigna un poder central al pueblo como autor fundamental para el sostenimiento de un proceso político en oposiciones a otros pensamientos como
Luhmann de 1927 a 1928, quien piensa que el gobierno y la burocracia deben de intervenir en todos los temas por tener conocimientos científicos y técnicos que no tiene la población y que al someter ciertos temas a la discusión de la población solo se retrasaría la toma de decisiones. Habermas cuestiona esto y plantea que un grupo pequeño no puede decidir por la mayoría, pues es la participación ciudadana en actos deliberativos lo que legitimiza las decisiones. La ventaja de la teoría de Habermas es que aporta a la democracia directa expresa en el voto, porque promueve la libre y racional discusión de los asuntos públicos de la comunidad, es decir, favorece la expresión social. Se habla de una democracia de deliberación y de toma de decisiones, donde se privilegian la argumentación del intercambio de información, la crítica y la propuesta de los participantes. Recordemos que la democracia deliberativa es una forma de democracia que no se limita únicamente al voto, sino que promueve la participación activa de los ciudadanos a través del diálogo, el debate, la argumentación y la búsqueda de consenso sobre los asuntos públicos. Vamos, continuemos. Las sociedades son diversas y hay grupos que defienden sus intereses y que en el acto deliberativo tratan de imponer sus criterios. Entonces, la deliberación no es la armonización de intereses particulares, sino la construcción de intereses comunes que permitan alcanzar consensos legítimos. El objetivo de la deliberación es lograr una participación amplia, permanente, diversa e institucionalizada para que todos los sectores sociales expresen sus necesidades o sus intereses. El resultado del proceso participativo en actos deliberativos es que la población encuentre soluciones que puedan adoptar o sugerir a sus autoridades. Así se forma lo que es la autonomía, autorrealización y autogobierno del pueblo, democratizando los procesos de la toma de decisiones públicas. Esto nos lleva a otro subtema, ¿no? Que no queda de lado. La falta de información como principal limitación. Una de de las mayores limitaciones de la democracia deliberativa es la falta de información al público, ya que impide que los ciudadanos comprendan los temas que se debaten, dificultan la argumentación racional y el análisis crítico, reduce la participación a opiniones superficiales o manipuladas y provoca lo que es desinformación, apatía y la pasividad social. Sin información, sin información suficiente, la deliberación pierde sentido, porque no se puede dialogar si no se decide de forma responsable y si no se tiene información confiable. Las consecuencias de la falta de información son varias. Como la ciudadanía no tiene acceso a la información clara y veraz, se presentan cuatro principales. La primera es que se debilita el poder popular. El segundo es que se refuerza la idea de que los gobiernos o los expertos puedan decidir sobre las decisiones del pueblo. Por ejemplo, cuando son temas agrícolas, sí, existen los expertos que estudian, que tienen la ciencia para determinar cada cosa del tema de la tierra, lo agrícola, ¿no? Pero qué mejor experiencia que una persona que ha trabajado toda su vida en esta área para saber qué medidas tomar en ciertas circunstancias que la ciencia no nos pueda dar una solución que uno necesita de acuerdo a las circunstancias que tiene. Por ejemplo, si hace unos años no existía lo que era como tal, la gente se había adaptado a lo que son los plaguicidas químicos. Eh, no mucha gente sabía que ciertas plantas servían como antiplagas naturales.
Actualmente ya se conoce porque sí se hicieron las investigaciones científicas, pero antes poca era la comunidad que sabía de esto y era la comunidad que todo el tiempo, toda su vida trabajó de esa forma. Sí es importante, pero no debe de quedar de lado lo que es la opinión del pueblo, porque se genera desigualdad, ya que solo algunos grupos acceden al conocimiento y los que no se limita a la construcción del consenso legítimo. Esto va en contra del objetivo central de la democracia deliberativa, que es una participación amplia, consciente y equitativa. ¿Cómo lo encontramos relacionado con la Constitución del Ecuador? No queda de lado porque en el artículo 95 la ciudadanía tiene derecho a intervenir en las decisiones públicas, que es el artículo de la participativa, artículo de participación, el artículo 18, que es de información. En este artículo, el acceso a la información es un derecho fundamental. Cuando el Estado o las instituciones no garantizan información oportuna, clara y accesible, se vulnera el derecho y se limita el ejercicio pleno de la democracia deliberativa. ¿Cómo podemos superar este tipo de situaciones, no? Si la falta de información es un obstáculo, eh, pero no es un obstáculo insuperable, algo que sí se puede tratar, se puede enfrentar mediante la educación cívica y política, la transparencia institucional, el acceso libre a la información pública, los espacios de formación ciudadana, los foros, las asambleas, los talleres, el uso responsable de los medios y las redes digitales, ¿no? Porque sin duda alguna el acceso a la información es un derecho que todas las personas buscan recibir y difundir información de interés público de manera libre, oportuna, veraz y sin discriminación. Este derecho permite que la ciudadanía comprenda la realidad social, política, económica y ambiental y participe activamente en la vida democrática social. Esto sin duda alguna, el acceso a la información es fundamental para la democracia participativa, ya que nos ayuda a tomar decisiones informadas. Recuerden que fortalece el diálogo, el debate y la argumentación, fortalece la participación ciudadana consciente, les limita lo que son las decisiones públicas. ¿Cómo lo podemos relacionar con la democracia deliberativa, la importancia de la información? La democracia deliberativa, la ciudadanía no solo vota, sino que debate, construye y consensa. Para que este proceso sea válido, las personas deben contar con información suficiente y comprensible sobre los temas que deben de discutir. No hay deliberación sin información. Cuando la ciudadanía está informada, supera intereses individuales. Piensa en el bien común y participa de manera responsable. El acceso a la información, repito, está respaldado con lo que es el artículo 18 y el artículo 95, en el cual nos indica pues que el 18 que reconoce el derecho a las personas a acceder libremente a la información generada en entidades públicas y el 95, el artículo 95 que establece el derecho a la participación ciudadana. Ese sería el tema del día de hoy. Denme un ratito. Ya, denme un momento. Ya. Eso sería sobre el tema. Y recuerden que esto hago hincapié, que es con el artículo. ¿Qué artículo es? El artículo 18 y el artículo 19. Para la tarea en clase del día de hoy tenemos un archivo, recuerden aquí leer, dice resuelva los siguientes ejercicios que se encuentran en el archivo adjunto. Para aquello vamos a tener que dar clic allí y vamos a tener que abrirlo, ¿no? Y aquí les sale tarea en clase. Ustedes lo van a descargar y lo van a resolver. Para la tarea en casa del día de hoy tenemos exactamente 5 ejercicios. No están muy difíciles, les voy leyendo para que ustedes vayan analizando, ¿no? El primer ejercicio nos dice relaciona las ideas del texto con los artículos de la Constitución del Ecuador.
Tenemos la idea del texto, que es la participación ciudadana legítima, las decisiones políticas. En este caso, tenemos el artículo de la Constitución 95, 18 y el 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? También tenemos la segunda opción, que es el acceso a la información es necesario para deliberar. En este caso tenemos el artículo 95, el 18 y el 1. ¿Qué nos dice el artículo 95, 18 y el 1? A ver, un ratito. El 18 reconoce el derecho de las personas a acceder libremente a la información. El acceso a la información es necesario para deliberar, entonces ese es el artículo 18. Y el pueblo ejecuta autogobiernos. ¿Eso qué nos refiere? El derecho a proceso. Tenemos entre el artículo 95 y el artículo 1. Ustedes escogerán y explicarán la respuesta. El segundo ejercicio nos dice selecciona la respuesta correcta según el texto, la Constitución del Ecuador, pues no. El texto y la Constitución del Ecuador, la democracia deliberativa se fortalece con opción A, las decisiones se toman solo por expertos y técnicos. Opción B, el pueblo participa de forma informada y pacífica en espacios de diálogos. Opción C, se evita el debate para agilitar decisiones. Opción D, solo se consulta a ciertos grupos sociales. Escojan la respuesta correcta. El tercer ejercicio es que vamos a escribir verdadero o falso de acuerdo a las siguientes opciones y vamos a justificar la respuesta con base a la Constitución del Ecuador del 2008. Tenemos la primera, que es la falta de información impide el ejercicio pleno de la participación ciudadana, ¿verdadero o falso? Si es verdadero o si es falso, van a justificarlo con un artículo de la Constitución de la última reforma del 2008. El cuarto ejercicio es que responda de forma argumentada, es decir, en sus propias palabras, cómo contribuye el derecho al acceso a la información, el artículo 18 de la Constitución del Ecuador, al fortalecimiento de la democracia deliberativa descrita en el texto. Fundamenta tu respuesta con dos ideas del texto y un argumento constitucional o un artículo como tal para que lo refuerce. El quinto caso es un caso práctico en el cual vamos a leer y vamos a responder. El caso es el siguiente. En una comunidad se convoca una asamblea para decidir sobre un proyecto ambiental, pero la mayoría de los ciudadanos no cuentan con información suficiente sobre sus impactos. La primera pregunta, ¿qué derecho constitucional se está vulnerando? El derecho a la información. El segundo, ¿qué mecanismos de participación ciudadana podrían aplicarse según la Constitución del Ecuador? Mecanismos de participación ciudadana, en este caso tenemos lo que es el debate, los foros, las mesas de diálogo, entre muchos otros, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta situación con la limitación de la democracia deliberativa mediante mencionada antes en el texto? Pues, ¿no? La que acabamos de leer, la que está aquí, esto de aquí. Y esos serían, pues, los ejercicios del día de hoy. A ver, mis niños, la clase del día de hoy la finalizamos déjenme ver un ratito, la clase inició a las 10:45. Listo, la clase del día de hoy la finalizamos con cero audiencias. El tema de hoy es un poco corto porque es un tema relacionado a un tema principal que ya estuvimos hablando anteriormente la semana pasada, me parece. Y este es el segundo subtema que hemos visto, el tercer subtema. Recuerden que si tienen dudas me escriben un mensajito en la plataforma educativa. Si yo no les respondo el mensajito que ustedes me ponen en la plataforma, es porque yo les respondí en la clase en vivo. Entonces yo los invito a que ustedes vean la clase en vivo para saber la respuesta. Y si no se pudieron conectar a la clase en vivo, pueden ver la clase grabada porque esta clase está siendo grabada y posteriormente va a ser subida a la plataforma educativa.
De igual manera, quedo a la disposición cualquier duda o novedad y les extiendo la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Me encantaría tenerlos aquí presentes y poder conversar con ustedes un poquito de estos temas. Anotaciones importantes, vayan anotando en su libreta personal los artículos que estamos viendo de acuerdo al tema. ¿Sí? Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao.